¡Levántate! ¡Levántate! ¡Vos también! ¡Levántate! En la provincia de Río Negro, Argentina, 3 mujeres son asesinadas y otra resulta gravemente herida en un laboratorio clínico. La persona al momento de cometer los hechos no se puede detener y comienza la sed criminal de manera devastadora. Lo que me recuerdo, que me quedó grabado, es la sangre que alcancé a ver. Al cotejar las huellas dactilares encontradas en el laboratorio, se obtienen resultados inconclusos. El fiscal adoptó la teoría o la posición de que huella que se discute, huella que no sirve. Pero los familiares de las víctimas exigen la realización de nuevas pericias hasta dar con un antiguo conocido. La ciudad de Cipolletti está ubicada en la Patagonia Argentina y tiene una población de 85.000 habitantes. En esta noche otoñal, 3 personas están en un laboratorio clínico. La bioquímica Mónica García, la psicóloga Carmen Marcovecchio, quien tiene su consultorio en el mismo piso del laboratorio, y una de sus pacientes, Alejandra Carvajal. No hubo ningún episodio de angustia, nada, está mucho mejor. No tuve así ningún episodio de... puede ser que... ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Vos también! ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Te estoy diciendo que te levantes! ¡Vete ahí! ¡Por favor! ¡Camina! ¡Camina! La homicida toma a las víctimas, las reduce, las neutraliza. ¡Abrí la boca! ¡Abrila! ¡Abrí la boca! ¡Andala, te digo! La cuarta víctima, justamente una paciente que venía a reclamar unos estudios de laboratorio y bueno, por desgracia se encontró con el victimario. Pasadas las horas 20, 20:15, 20:30, se tomó conocimiento de que se había producido un hecho delictivo en un local de calle 25 de Mayo y Roca. Hola. Sí, soy yo. Recibo un llamado de un vecino que vive atrás de casa, que es el hijo de una de las dueñas del laboratorio. Él me avisa, bueno, que hay algún problema y me fui en el auto hasta el laboratorio. Bueno, listo, voy para allá. Como no llegó mi señora, bueno, yo al rato la voy a buscar. Un agente de tránsito me dice que no puedo acercarme al lugar porque estaba todo cortado, dejo el auto a 2 cuadras. Efectivos de la policía de Río Negro tienen acordonada la escena de los crímenes. Los crímenes ocurrieron en la sala de extracción del laboratorio, puesto que es en esa sala donde se encuentran los cuerpos de las víctimas. Eran 4 cuerpos casi apilados uno arriba del otro. Los empiezan a sacar y a depositar fuera del laboratorio para su atención. Cuando me aproximo veo, hay unos árboles, la reja, unos árboles, y veo, digamos, unas botas. Entonces miro así y digo, esas son las botas de mi señora. En efecto, era el cadáver de mi señora. Al llegar pido pasar diciendo que soy el esposo de Carmen, entonces me dejan llegar hasta la puerta del laboratorio. Había un cuerpo, me piden que certifique que si era Carmen, y yo le dije que no era Carmen, y que dónde estaba, qué había pasado, porque nadie me sabía explicar nada. Entonces ellas entonces fueron para el hospital, se la llevaron al hospital, así que andate hasta el hospital. Ricardo Cejas, junto a otros familiares de las víctimas, se dirigen hacia el hospital. Mientras tanto, expertos en rastros de la policía de Río Negro identifican una huella dactilar que a primera vista no pertenece a ninguna de las víctimas.
En uno de los grifos de las canillas del baño se encontraban rastros papilares pertenecientes supuestamente al agresor. En Argentina, 4 mujeres son salvajemente agredidas en un laboratorio de la provincia de Río Negro. 2 de ellas fallecen en la escena, mientras las otras son trasladadas al hospital gravemente heridas. Al comenzar la inspección del laboratorio, los peritos de la policía de Río Negro hallan una huella dactilar y detectan la presencia de ácido acético. El ácido acético es un compuesto orgánico y es un compuesto orgánico simple. Lo que pasa es que por sus características, por la extrema acidez, tiene un olor peculiar, olor que es equiparable al del vinagre. Se utilizaron perros adiestrados a los cuales se les dio a oler el ácido encontrado en el laboratorio. Mientras los perros siguen el rastro del ácido por las calles y lugares cercanos al laboratorio, Carmen Marcovecchio fallece en el hospital. Su cadáver y el de las 2 mujeres encontradas muertas en el laboratorio son trasladados a la morgue. En general, las 3 víctimas han tenido agresiones físicas contusas, casi todas focalizadas a nivel de cara y cráneo. Marcovecchio falleció por un shock hemorrágico, especialmente por las heridas abdominales donde había lesiones de arma blanca de tipo punzocortantes en hígado, vaso y páncreas. Alejandra Carvajales tenía 27 heridas de arma blanca de tipo punzocortantes. Los investigadores comienzan a tomar declaraciones de varios testigos. Entre ellos se encuentra Bettina de Bilbao, hija de la 4ª víctima. A pesar de sus graves heridas, de Bilbao se convierte en la única sobreviviente del brutal ataque. Había acompañado a su madre al laboratorio a retirar unos análisis o a hacerse ver en el laboratorio, que como la madre no regresaba, decidió ir a buscarla. Cuéntame cómo era. Bettina colabora con la policía en la preparación de un identikit, o retrato hablado del hombre con quien se cruza al llegar al laboratorio. La señora de Bilbao, ella nos hablaba de una persona delgada, de manos finas, como cuidadas. Era menudo, manos largas, ojos grandes, flaquito, muy ágil, de 1,65 m a 1,70 m de estatura. Después de un corto tiempo, los perros rastreadores conducen a los efectivos policiales a una casa que se encuentra muy cerca del laboratorio. Logramos ubicar una persona que más o menos reunía las características físicas que nos había proporcionado esta señora. Nosotros procedimos a detener después, que se llama Javier Orlando Sandoval, alias El Clavo, un sujeto con muchos antecedentes delictivos. En la vivienda, la policía incauta una bicicleta similar a la que los testigos describen haber visto en la escena de los crímenes. Se encontraron los restos de ácido en la misma bicicleta, que fue que por eso los perros en su primer momento la indicaron a esa bicicleta también. A menos de 24 horas de haber ocurrido la masacre, los investigadores creen haber arrestado al posible agresor. Pero nuevas interrogantes surgen de inmediato. La cuestión más dificultosa se presentaba con el argumento de si eran 2 o más personas las que podían haber intervenido en el homicidio. Deducimos que fueron 2 sujetos, puesto que para controlar 3 mujeres era necesario la presencia de 2 sujetos. Uno atando a las víctimas, reduciéndolas, amordazándolos, y necesariamente la otra persona ubicada en el umbral de la puerta de la sala de extracción, controlando la escena con un arma de fuego. Con el paso de los días, el debate si los crímenes fueron perpetrados por más de una persona toma auge. No obstante, la policía de Río Negro está casi segura que al menos tienen detenido a uno de los posibles sospechosos, Javier El Clavo Sandoval. Mucha gente lo vio pasar en cercanías al laboratorio con mucha rapidez, en una actitud llamativa. Inclusive él vuelve a la escena del crimen
preguntando qué es lo que había pasado, de si era cierto que habían matado 3 mujeres. En esos primeros días, realmente es como que yo estaba bloqueado, digo sinceramente, no sentís nada, que no te afecta ni nada, ni digamos, no te alegra, ni te entristece, ni nada, estaba ahí. Yo diría que la palabra exacta sería bloqueado. Es más, te digo la verdad, no me acuerdo haber llorado en esos momentos. En Argentina, los investigadores de un homicidio triple en la provincia de Río Negro tienen bajo custodia a un sospechoso. Pero la posibilidad de que otro homicida haya podido participar en el hecho cobra fuerza cuando un diario nacional revela el nombre de David Andrés Sandoval, quien en su adolescencia había sido paciente de una de las víctimas. Surge una información donde nos hace saber que existía una persona muy pobre que se crió prácticamente en la calle solo y que, bueno, siendo menor, por tener distintos delitos, estuvo en diferentes hogares menores. Circulaba la versión que había sido paciente de la psicóloga Marcovecchio. Realmente es un caso, yo dije, bastante extraño esto, ¿no? Porque David Sandoval aparece en todo esto por, creo que fue el diario Clarín, y después el diario Río Negro también. Fíjate que son las cosas raras. ¿De dónde sacó el diario Clarín que la participación de David Sandoval? Nunca lo pudimos saber eso. A pesar de que David Andrés Sandoval comparte el mismo apellido con el otro sospechoso arrestado, entre ellos no existe ningún parentesco. David Andrés Sandoval se había presentado a la autoridad policial diciendo, miren, yo me presento, no tengo nada que ver, estoy acá a disposición. Él menciona los lugares donde estuvo, los horarios, y mediante testigos se comprueba que no, en los lugares que él menciona que había estado, no había estado. Luego de recibir la orden del juez de instrucción, los efectivos policiales allanan la vivienda de David Andrés Sandoval. Se obtuvo sogas con un nudo, coté doble se llama el nudo, que era exactamente igual o similar al menos al que fueron atadas las víctimas en el laboratorio. Se secuestra una carpeta que contenía varios recortes periodísticos de la masacre que estaban debajo del colchón de la cama de David Andrés Sandoval, que hacían referencia a la imposibilidad que tenía la investigación de dar con David Andrés Sandoval. Todas las evidencias parecen indicar que David Andrés Sandoval es la segunda persona responsable de los crímenes, pero el cotejo de sus huellas dactilares con las encontradas en la escena de los hechos abre una verdadera caja de Pandora. En un primer momento a los peritos le dio casi entre 5 a 6 puntos característicos. En la Argentina se toma entre 9 a 10 puntos como para determinar identidad. Los puntos característicos dentro de una huella dactilar, de una huella digital, son aquellos lugares que tienen una conformación única, que pueden ser, por ejemplo, dentro de esas líneas curvas que forman las huellas dactilares, pues una bifurcación, la aparición de un ojal en el centro, la aparición de un punto suelto. Todos ellos se distribuyen de manera diferente en cada uno de los seres humanos. Entonces, cuando se encuentra una serie de puntos, normalmente suelen ser mayor de 12, pueden ser más de 9, más de 15, dependiendo de los países, en un lugar determinado, esa huella es única para cada persona. Dos años y medio después de haber ocurrido los asesinatos, comienza el juicio oral. En todo este tiempo, las autoridades de Río Negro no consiguen comprobar si las huellas dactilares descubiertas en el laboratorio corresponden a las de David Andrés Sandoval, uno de los dos acusados. El fiscal adoptó la teoría o la posición de que huella que se discute, huella que no sirve, postura que también hizo propia del tribunal al emitir el fallo. Nunca logré entender ese juicio, porque el fiscal realmente actuó como un abogado defensor. Es la realidad, eso es lo que yo vi. Lamentablemente fue así.
La gente creía que en el caso no se iba a resolver nunca, obviamente. Las huellas no eran cotejables, no eran aptas, pero eso fue lo que derivó en que, bueno, que finalmente el juicio ese lo absolvieran, por beneficio de la duda lo absolvieron. Hasta el primer juicio oral fui muy escéptico, nunca traté de inmiscuirme en ellos, ni salir por los medios a hablar y decir que estaba todo mal. Por eso traté de tomar una posición de que no alteren más las cosas como venían, ¿no? Que no confundan más, entonces no participaba en nada. En Argentina, un juez retira los cargos que pesaban sobre los presuntos responsables de un crimen triple en la provincia de Río Negro. El juez basa su decisión en los resultados inconclusos que arroja el cotejo de las huellas dactilares de uno de los acusados. Pero los familiares de las 3 mujeres asesinadas apelan el veredicto y solicitan la intervención de la Gendarmería Nacional. Gendarmería Nacional es un cuerpo de peritos que tiene mucho prestigio no solo en nuestro país, sino en el resto del mundo. Los peritos de la Gendarmería inspeccionan el laboratorio donde ocurrieron los asesinatos. Buscan nuevos indicios que los técnicos locales pudieran haber pasado por alto. Había unas tablas y algunas otras cosas dentro de la bañera. Sacaron las tablas al jardín del frente del laboratorio. Como estas tablas han permanecido inertes en el lugar de los asesinatos durante 3 años, los peritos las someten a un ahumado con cianocrilato. El cianocrilato es una sustancia de tipo orgánico, es una sustancia que es volátil y que se añade a los lugares donde se sospecha que puede haber una huella dactilar pero que no se ve. Eso forma una serie de gases y de humos que se depositan y que reaccionan con los componentes que tiene la huella dactilar. Las tablas son enviadas a la sede central de la Gendarmería Nacional en Buenos Aires. Teníamos que la huella que se encontraba en el laboratorio era atribuible más allá de toda duda a David Andrés Sandoval y con 12 puntos característicos y con conformidad de Gendarmería Nacional, de la Policía de la provincia de Neuquén. Los peritos de Gendarmería Nacional también inspeccionan la bicicleta incautada en la casa de Javier El Clavo Sandoval. En el manubrio descubren una huella que no es compatible con la identidad de este sospechoso. El cotejo que hace Gendarmería determina que una de las huellas que había ahí, en el manubrio, le correspondían a David Sandoval. O sea que con la huella en esa bicicleta también daba una vinculación entre las dos personas, entre Javier Sandoval y David Sandoval. Sandoval es descrito por los médicos forenses como un sujeto neurótico con fuertes trastornos psicopáticos. No tiene sentimientos de culpa, es una persona que mira al otro no como un ser humano, sino en el fondo como una cosa. La persona al momento de cometer los hechos no se puede detener y comienza la sed criminal de manera devastadora. Lo que hizo precisamente David Sandoval fue masacrar a esas personas. El principal móvil de los crímenes es la venganza. En su adolescencia, David Andrés Sandoval fue paciente de la psicóloga Carmen Marcovecchio, quien descubrió que este joven tenía tendencias homosexuales. Es una persona que nunca quiso asumir su condición de homosexual, como quien dice, descubierta o tratada por esta psicóloga víctima de un hecho. Inicialmente te genera dolor, odio, bronca. Lo único que, digamos, me da un poco de tranquilidad es yo decir, bueno, hice todo lo que estaba a mi alcance para que esto se aclare. Con el tiempo uno después va dándose cuenta que es la pérdida de un familiar, que lo fuerte que es, te empezás a extrañar muchas cosas. Mis hijos siempre dicen, ¿por qué mamá no se defendió? ¿Por qué le pasó esto? ¿No? Es una cosa inexplicable. 5 años después, la justicia condena a David Andrés Sandoval a la pena de reclusión perpetua. El Clavo Sandoval es absuelto de todo cargo por no estar acreditada su participación en la escena del crimen.
La cuarta víctima, justamente una paciente que venía a reclamar unos estudios de laboratorio y bueno, por desgracia se encontró con el victimario. Cipolletti está ubicada en la Patagonia Argentina y tiene una población de 85.000 habitantes. En esta noche otoñal, 3 personas están en un laboratorio clínico. La bioquímica Mónica García, la psicóloga Carmen Marcovecchio, quien tiene su consultorio en el mismo piso del laboratorio, y una de sus pacientes, Alejandra Carvajal. No hubo ningún episodio de angustia, nada, está mucho mejor. No tuve así ningún episodio. Era devastadora. Lo que me recuerdo, que me quedó grabado, es la sangre que alcancé a ver. Al cotejar las huellas dactilares encontradas en el laboratorio, se obtienen resultados inconclusos. El fiscal adoptó la teoría o la posición de que huella que se discute, huella que no sirve. Pero los familiares de las víctimas exigen la realización de nuevas pericias hasta dar con un antiguo conocido. La ciudad... ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Vos también! ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Te estoy diciendo que te levantes! ¡Sí! ¡Por favor! ¡Camina! ¡Camina! La homicida toma a las víctimas, las reduce, las neutraliza. ¡Abrí la boca! ¡Abrila! ¡Abrí la boca! ¡Andala, te digo! ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Vos también! ¡Levántate! ¡No me queda pelota! En la provincia de Río Negro, Argentina, 3 mujeres son asesinadas y otra resulta gravemente herida en un laboratorio clínico. La persona al momento de cometer los hechos no se puede detener y comienza la sed criminal